Haciendo un diagnóstico, creo que me toca a mí la parte quizá un poco más pesimista del foro, y voy a dejarle a los siguientes expositores la parte más dura de cómo resolvemos este enrollo. Los siguientes, la estructura de la presentación va más o menos así. Vamos a hablar un poquito de infraestructura en general, luego vamos a ir por sectores, primeramente no voy a poder tocar todos, y hacia el final vamos a hablar sobre las barreras a la inversión, ¿no? Y algunos de los principales limitantes, ¿no? Esa es la estructura que vamos a seguir los siguientes 29 minutos. Hay un consenso, y esto ya está estudiado, sobreestudiado, triple estudiado, hay un consenso bastante sólido respecto de la infraestructura como un condicionante fundamental para el desarrollo de las naciones. Podemos hablar de otros, hay instituciones, hay educación, pero a ese mismo nivel está, o incluso más, depende de quién le preguntes, está la infraestructura. Tanto para un cierre de brechas sociales, ¿no? Vamos a hablar de agua, hablamos de caminos, hablamos de telecomunicaciones, electricidad, como para un cierre de brechas competitivas. Necesitamos empresas que puedan dar mejores servicios y se inserten en una economía moderna con costos razonables y en un ambiente en general competitivo, sin infraestructura, sin caminos, sin puertos, no debes. Entonces ya hay un consenso, como digo, muy bien estudiado para el caso para afuera, para el mundo y para el Perú, de que la infraestructura es una de las brechas más importantes que tenemos por cerrar, tanto social como competitivo. ¿Cómo vamos entonces en términos comparados? Esta es la evolución del ranking del Foro Económico Mundial de competitividad en infraestructura para el Perú y otros países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Tenemos a Chile, ¿no? Siempre, haciendo bien la tarea, bueno, por lo menos hasta ayer. Luego está, ¿no? México, arriba, puesto 54, luego Colombia y al final Perú. Puesto 88 entre 141 países. Pues claro, 88 entre 141 no es que sea una cosa particularmente buena, ¿no? Hay en otros esto es un ranking de pilares, ¿no? Este es el pilar de infraestructura. Hay otros pilares en los que Perú aparece incluso puesto 1, ¿no? Cuando miramos más economía, ¿no? Aquí estamos puesto 88, ¿no? Y esto te mide pues calidad de infraestructura, trenes, vías, puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ranking bastante completo. Esto te apunta a, oye, hay un montón de brechas que cerrar, incluso comparándote con la Alianza del Pacífico. No nos estamos comparando pues acá con Noruega, Finlandia ni Dinamarca. Esto es Alianza del Pacífico, hermano. Esta es nuestra liga. ¿Cuáles son las brechas que más asustan? Vamos a hablar primero, yo creo que de las que son socialmente más importantes. Servicios básicos. Y yo creo que si tuviera que elegir una sola lámina que gritara, oye, este país, voy a decir tercermundista, pero este país todavía tiene muchísimo que avanzar, que hay muchísimas brechas por cerrar, sería esta de acá. Esta es la diapositiva que yo creo grita, oye, este es un país todavía muy en vías de desarrollo. Ha habido un avance, esta es cobertura de los 3 servicios básicos: agua, desagüe y electricidad. Ha habido un avance innegable en los 3. No, fíjense, vamos desde el 2004 hasta el 2018 con coberturas que van, ¿no?, hasta el 95% en el caso de electricidad. Eso es súper bueno, ¿no? Veníamos del 75%. Es una mejora, y eso básicamente del sector público, y hay que reconocerlo como una mejora sostenida durante varios años, ¿no? Con políticas de electrificación rural sobre todo. Ahora, mirado del otro lado, hay algunas que todavía están pendientes, ¿no? La más dramática acá es servicios higiénicos, ¿no?, desagüe, con 20% de penetración en el sector rural. 20%. Esta, yo diría que quizá es la cifra más dura que tenemos para cerrar por delante, porque claro, eso no es solamente un tema de derecho humano, es un tema que también tiene, servicios higiénicos tiene también consecuencias en salud. Es uno de los principales indicadores de nutrición crónica, de anemia, que a su vez es uno de los principales indicadores de baja comprensión, baja
baja adquisición de conocimientos en la época educativa, que a su vez tiene una correlación con baja productividad laboral. Entonces la cadena es clarita, desde servicios higiénicos malos, anemia de nutrición, baja educación, baja competitividad, productividad. Entonces primero es un tema de derecho, pero segundo también es un tema productivo, ¿no? Y aquí hay una brecha fundamental que cerrar y a la que se le tiene que dar prioridad y donde el sector privado creo que tiene muchísimo que aportar. Además, esta es una, como en otros casos, este es el caso del agua en particular, es uno en lo que las poblaciones más vulnerables se llevan la peor parte, ¿no? Hemos tratado de cortar acá cuál es el tipo de acceso que tiene a agua diferentes sectores de la población en función de sus ingresos, y lo que tenemos acá es la diferencia entre el quintil más pobre y el quintil más rico. Entonces, claro, 95% más o menos del quintil más rico tiene red pública dentro de la vivienda y la mayoría de estas tiene agua suficiente, ¿no? En el quintil más pobre estás hablando de 7 de cada 10. La consecuencia de esto es o agua contaminada, o bajo acceso a agua, o agua cara. Puede ser también una combinación de las tres, ¿no? Para una familia que tiene que tener un camión cisterna, estás hablando de un costo adicional de más o menos 700 soles al año. Para una familia en situación de pobreza extrema, esto puede ser la diferencia absoluta en la adquisición de otros bienes. Entonces vamos a meter eso en un paquete completo. Vamos a decir, ok, ¿cuántos de los hogares entonces en el Perú tienen acceso a estos tres servicios? A los tres. Que de nuevo, no es internet 5G, no es el internet de las cosas, es solamente agua, desagüe y electricidad. Además básico y posible. Y estamos hablando acá del 70% de los hogares tienen acceso a los tres servicios. 30% no. 30% sin acceso. Y claro, este promedio esconde diferencias significativas entre regiones. Lima, más del 90% de hogares con acceso a los tres servicios. Loreto, en la parte final de la tabla, 1 de cada 3 hogares. Insisto, esto no es 5G. Esto es agua, desagüe y electricidad. Entonces, la diferencia entre el promedio que oculta muchas diferencias que son muy significativas entre regiones y que tienen un impacto fortísimo en calidad de vida. Entonces, de nuevo, si uno tuviera que elegir qué cosa es calidad de vida, probablemente eso sería lo primero que le vendría a la cabeza. Entonces, no es lo mismo, además, tener un caño que tener agua. No puedes tener el caño, lo abres, pero no sale nada. Entonces, ¿cuál es la continuidad del agua en promedio y por regiones en el Perú? Perú, estamos con 18 horas en promedio, 18 horas de las 24 horas del día, ¿no? Zonas como Ica, Tumbes, Loreto, estás hablando de menos de 10 horas al día en promedio, y esto para los que tienen conexión. Y mira, sin ir muy lejos, Usana nomás, dentro de Lima, 77% de las viviendas con continuidad de agua menor a 5 horas al día. Y acá no estamos hablando pues de un centro poblado de Apurímac, estamos hablando de Usana. Parte del problema, no todo el problema, pero parte del problema responde, como en otras cosas en el Estado, a una mala gestión. Entonces tenemos una estructura de EPS, ¿no?, disfuncional, que no provee el servicio que tiene que proveer, que no puede en algunos casos proveer el servicio que tiene que proveer, dado las limitaciones generales, y la mantenemos tal y como está, con pequeñísimas mejoras que la OTAS, el reflotamiento, el préstamo del Banco Mundial, pero siendo institucionalmente lo mismo por décadas. Una EPS grande, ¿no?, CEDAPAL, además en realidad medianas para chicas, y claro, con indicadores de eficiencia bastante malos. Este es un espacio obvio, ¿ya?, donde el sector privado debe y puede entrar, pero depende aquí, por supuesto, de la voluntad del sector público para hacerlo. Pero este es un espacio obvio de colaboración. Okay, vamos a los servicios básicos. Telecom. Ok, Telecom está haciendo cada vez más un servicio básico también. Ok, celular
Penetración, celular e internet. Es en realidad increíble la penetración que ha tenido el celular en los últimos años. Ya, dependiendo de uno cómo lo mire, estábamos revisando que incluso entre la población más pobre tenías un acceso a celulares con conexión a internet del 80%. Eso es un cambio estructural, no solamente en términos de calidad de vida normalmente entendido, sino también en términos de productividad. Y esto ha sido una diferencia, además, fundamental para el desarrollo de zonas rurales, donde ya no necesitas del intermediario para saber cómo está el precio de tu producto en el mercado. El celular te lo soluciona. Hay un componente muy fuerte de productividad en este acceso a telecomunicaciones, y cuando hablamos de internet, con internet mucho mejor. Ahora, internet dentro de la casa, aquí todavía hay brechas importantes. Fíjense, dentro de la casa rural, 2%. Es casi lo mismo que decir, es una diferencia, es un número pues estadísticamente irrelevante. No, es decir, no hay, casi no hay. Ahora, claro, cada vez va a ser menos importante este indicador de internet dentro de la casa, en tanto tengas un aparatito que cumpla con esas funciones. Todavía no es estrictamente lo mismo, pero será cada vez menos importante. Igual, que tengas hoy día 2% significa que algo de la brecha, alguna brecha no puede estar solucionando. Y aquí podemos hablar ya pues de la fibra óptica, el ancho de banda, etcétera, etcétera. Este es un mapita del Perú con la densidad del internet dentro del hogar por distrito. ¿Qué distritos tienen una penetración más o menos fuerte de ingreso al hogar? Y muy claro, lo que tienes es básicamente una costa bien conectada, costa casi la línea literalmente pegada al mar, si lo notan. Y conforme te vas alejando de la costa vas perdiendo densidad significativamente, con un espacio, si lo notan, incluso un poquito más ligero, es decir, con menos densidad, con menos penetración en la Sierra Sur. Y bueno, selva ya del otro lado. Infraestructura vial, vamos a hablar de caminos. La mayor parte de los caminos están en, vamos a decirle, poder, son responsabilidad de las municipalidades, son caminos vecinales, un 68% de los caminos. Ahora, de estos caminos vecinales, 98% están no pavimentados. Tienes, por supuesto, caminos que son nacionales, departamentales, ¿no? Las grandes carreteras, etcétera. Estos que tienen porcentajes bastante mejores, sobre todo los nacionales, de pavimentación. Pero si hablamos de la mayor cantidad de caminos del Perú, estás en red vecinal no pavimentada, ¿no? Y de estos 98%, la mitad son trocha. Esta diapositiva también te apunta a unas brechas enormes que se deberían poder cerrar con presupuestos. Esos presupuestos. Pero además el presupuesto de gestión. Y quizá eso es lo que está faltando en los últimos años. ¿Qué significa esto? Esta mala distribución de la infraestructura, esta mala regulación en general en términos de impacto para el ciudadano. Tenemos ahí a la mano derecha, ¿no? el tiempo de desplazamiento para Lima en minutos. Y estás hablando de que más del 70-75% de la población demora más de una hora en un transporte a su centro de trabajo o de estudios todos los días, ¿no? Con porcentajes ya más cercanos pues al 50%, que puede demorar más de 2 horas. Esto en términos de impacto y calidad de vida es enorme, y en términos de productividad también. Es un desperdicio de tiempo, de recursos, de las horas que tienes para vivir, para ver a tu familia, para trabajar, estar sentado en la combi, porque tienes ahí 50 y pico %, más de la mitad de las personas que transportan transporte público. Entonces, creo que aquí valdría la pena, pues generalmente hacemos el ejercicio de, oye, ¿cuánto me cuesta la carretera? ¿O cuánto me cuesta esta mejora vial? ¿Cuánto me cuesta este plan de ordenamiento? La pregunta en realidad es más bien cuánto me cuesta no hacerlo. No cuánto me cuesta la carretera, es cuánto me cuesta mantener el status quo, cuánto me cuesta mantener esas horas perdidas de la población. Entonces, para muchos casos, no solamente para carretera, pero con muchos
pasa cuando hablamos de infraestructura, nos centramos muchísimo en el costo de la infraestructura y quizá no tanto en lo que estamos perdiendo por no hacerlo, ¿no? Y este costo de oportunidad suele ser, en ocasiones es significativamente más alto. Solo que claro, como no lo vemos en el presupuesto público, lo veamos. Algunas ciudades, ¿no?, relativamente importantes para la escala del Perú, que no tienen un acceso regular a transporte aéreo, ¿no? Si tú quieres ir a Huancavelica, ¿no?, lo más probable es que vayas por Jauja, ¿no?, y te vas a demorar 4 horas y pico. Si quieres ir a Bancay, lo más probable es que vayas por Cusco y te vas a demorar 4 horas y pico. Ica, lo más probable es que vayas por Lima, Huaraz también te vas a ir por Lima, Cerro de Pasco te vas a ir por Huánuco, ¿no? Acá, por ejemplo, Huaraz tienes un aeropuerto, pero no hay una frecuencia regular de vuelos suficiente como para decir que tienes una conectividad aérea. Y acá hay, no sé, pues Huaraz y Abancay, por ejemplo, son ciudades que tienen más de 100.000 personas, o aproximadamente 100.000 personas. O sea, no es una ciudad chica para términos peruanos. Y aún así, digamos, si no puedes tener un aeropuerto por lo que sea, estás a 4 horas de la ciudad más cercana que sí lo tiene. Entonces, no, el impacto que tiene esto en competitividad de la región, sobre todo para, no sé, ciertos productos, para ciertas industrias, es enorme. No poder mover, no poder subirte a un avión en 4 horas de diferencia. Colegios. Acá tenía que decidir en aras de tiempo si ir por colegios o por salud. Supongo que van a haber otros expositores luego que van a profundizar en el tema de salud y las AFPs en salud, que son una muy buena experiencia. Yo aquí quiero enfocarme nada más en brecha de colegios. Y antes de hacer todo el comentario de brecha de colegios, quiero hacer un punto importante, que es: tenemos muchos colegios. Parte del problema de la brecha de colegios y la infraestructura de colegios, ¿ya?, es que no hemos seguido los cambios demográficos adecuadamente, y en algunas zonas, no en todas, pero en algunas zonas no tenemos una estructura entera con 1 o 2 profesores para 2 o 3 alumnos. Entonces, hay un problema de oferta, de sobreoferta para el nivel de demanda. Y claro, con ese problema de sobreoferta y de mucha cantidad de colegios, es más o menos claro que no te alcance la plata si vas a querer remodelar todos. Entonces, incluso antes de empezar a pensar, ¿no?, en los números que les voy a dar ahorita, conviene tener en la cabeza cuántos colegios de verdad necesitamos y cuáles son las limitaciones de transporte, un poquito el tema anterior, cuáles son las limitaciones de transporte y de movilidad que tenemos en la población para tener una masa crítica suficiente en cada colegio, que sea rentable, eficiente y lógico mantenerlo. Okay. Entonces, dicho eso, ¿cuál es la situación de los que están hoy día? Más o menos la mitad de las escuelas con los 3 servicios básicos: agua, electricidad, desagüe. Entonces, lamento no repetir el punto 5 veces, pero eso no es 5G, es agua, electricidad, desagüe, es la mitad de los colegios. Y esto tiene una correlación directa con aprendizaje. Lo más importante es el profesor cuando uno mira indicadores educativos. Lo más importante es el profesor. Pero luego podría ver perfectamente eso. Fuera de Lima, obviamente acá hay una diferencia fundamental entre zona urbana y zona rural. En zona rural, 80% de los colegios no cuentan con los 3 servicios básicos, ¿no?, del paquete. Y fuera de Lima metropolitana, en la parte en colegios públicos, estás hablando ya de 32.000 colegios sin acceso. Esto quizá, claro, si estás hablando de que no tengo agua, de repente pues dar el salto a internet, a no tener internet, suena un poco forzado, pero no es tan forzado en la medida que estamos pensando: oye, ¿para qué le estoy dando educación a estos chicos? ¿No? ¿A qué mundo competitivo, en qué mundo competitivo se van a insertar? ¿Qué herramientas, qué capacidades van a tener estos chicos cuando salgan del colegio? ¿Qué necesitan para adquirir esas capacidades? Y bueno, una que es obvia es internet, pues. ¿Cuál es la penetración de internet en escuelas? Estás hablando de más o menos la mitad al año pasado, ¿no? Desde un número significativamente menor, de 16% en el 2007 al 50% en el 2018. Entonces, bueno, bacán, hicimos la tarea, sí. Hemos mejorado.
pero nos falta la otra mitad. No hemos cubierto la primera, falta la segunda. Y obviamente de nuevo acá aparecen las diferencias urbano-rural, ¿no? Esta diferencia estructural que venimos arrastrando de saneamiento, que venimos arrastrando de penetración a los 3 servicios básicos en la vivienda, y ahora lo arrastramos de nuevo en formación de capacidades. Diferencias en acceso por internet urbano-rural. Urbano se está hablando, ¿no? 80%, más o menos, dependiendo de primaria y secundaria. Rural, estás más cerca, pues, si quieres, 30% en promedio, primaria y secundaria. Y eso, no, yo sé que hay un salto grande entre decir, oye, no tengo agua corriente, o no tengo un servicio de desagüe, pero no tengo internet. Aquí hay una diferencia fundamental que no quiero pasar por agua tibia. ¿No? Pero sí es importante pensar en cuáles son las capacidades que le estamos dando a los chicos cuando salen del colegio, ¿no? Y para esto, esta brecha de comunicación sí es fundamental. De nuevo, salta la diferencia regional, ¿no? Para Lima estás hablando de casi 90% de penetración, y de nuevo en la parte baja, ¿no? Sigues teniendo los usual suspects, ¿no? Amazonas, Loreto, Callao, Pasco, con tasas entre el 20 y el 30%. 20 y 30%. En algunos casos uno siente la verdad que ya nos hemos acostumbrado a escuchar esas tasas, y ya nos hemos acostumbrado hemos formado quizá un callo emocional en alguna de estas tasas, ¿no? de penetración y de vulnerabilidad rural. Y creo que parte del reto es volver a descubrir, sacar ese callo y volver a descubrir la enorme brecha que es, ¿no? Y lo que significa en términos de acceso a ciudadanía. Porque claro, escuchamos estas cifras a veces bastante seguido y ya y yo entiendo, me pasa a mí también, a veces nos vamos insensibilizando un poco. Pero verlas, reverlas, visitar, quizás una diferencia, y sobre todo, mira, incluso más para nosotros, para los formadores de política pública, que son los que tendrían que saber. Pues a veces, obviamente no lo recomiendo como herramienta de política, ¿no? Pero a veces uno pensaría que lo mejor es que el político o el funcionario se vea obligado a poner a sus hijos en el colegio público, ¿no? Hay funciones que el ministro o el congresista necesariamente tiene que atender a sus hijos en el colegio público y atender a su esposa en la posta, ¿no? Y vivir un rato con esas carencias de aquí. No es una buena herramienta de política, esto no lo recomiendo, ¿ya? Pero daría a veces ganas de que ese sea el caso. Nada de tiempo me lo voy a saltar, que simplemente he estado en los colegios escolares. Esto es parte de nuevo del rollo que les decía tenemos muchos colegios. De repente vale la pena priorizar algunos y ver la manera de transporte de otros, ver distintos tipos alternativos de educación para algunos casos. Pero claro, que tengas, pues, no sé, 14% de colegios con necesidad de reparación total, algo te está apuntando. Pero los últimos minutos que me quedan, algunas barreras a la inversión. De esto van a hablar bastante más otros expositores, pero no quiero dejar de mencionar algunas. Para los que están acá en el sector privado, incluso del sector público, van a reconocer que barreras burocráticas es una de las principales limitaciones. La burocracia se ha convertido, sobre todo en los últimos 10-15 años, en una de las principales limitaciones al avance de la inversión, y esto público-privado, ¿no? Y decisión política es la otra. Decisión política, ¿no? Como decía Leoní en algún momento, oye, solamente haz tu chamba. ¿Ya? No te estoy pidiendo, pues, que hagas una revolución en el sistema de inversión pública, no te estoy pidiendo que reestructures los compromisos de una APP, simplemente te estoy pidiendo a ti, funcionario público, que hagas tu chamba. Nada más. Y eso es algo de lo que hemos perdido en los últimos años, ¿no? Varias más explicaciones. Pero sí ha sido, y sí viene siendo, voy a decir, los últimos 2 años, uno de las principales trabas que tenemos en inversión, tanto pública como privada, en infraestructura. Este es un resumen cuadro que hizo la Contraloría respecto de cuáles han sido las principales barreras para la inversión en infraestructura. Dado que lo hizo la Contraloría, obviamente ellos mismos nos incluyeron. Podrían ser también ellos una de estas barreras acá. Pero en general son más vinculadas a inversión privada, ¿no?
Aquí de nuevo, nada, certificaciones ambientales, consulta previa, servidumbres, licencias, expropiaciones, interferencias, Y solucionar esto no es rocket science. ¿Ya? Creo que eso es parte de lo que tiene que también quedar un poco cada vez más claro. O sea, estos problemas los tienen todos los países. Todos los países tienen certidumbres, todos los países tienen un sistema de expropiaciones, todos los países tienen que lidiar con permisos locales y municipales. Todos los países lo tienen. Entonces, si me dijeras, oye, ¿sabes que tenemos una limitación porque claro, los Andes forman una geografía muchísimo más difícil, muchísimo más costosa? Ok, lo entiendo. ¿No? Ahí es algo que particular nosotros que tenemos que ver cómo resolvemos, ¿no? Con creatividad e innovación. Pero nada de eso es eso. Eso es solamente ponerse de acuerdo, eso es solamente conversar. Entonces, suena muy tonto que tengamos problemas de inversión pública cuando ni siquiera tenemos un problema de presupuesto, porque presupuesto hay y voluntad de invertir hay. Y tampoco tenemos pues un problema más estructural, como tienen otros países en la región hoy día, que te impide avanzar. Es simplemente un tema de conversar. ¿Cuáles han sido algunas de las barreras? Acá pongo algunas que no van a ser novedad para varios, ¿no? Expropiaciones e interferencias se han convertido en uno de los principales problemas. Un sistema para inversión pública y parte privada, ¿no? Expropiaciones e interferencias. Algunas propuestas de mejora, podemos pensar en una entidad especializada para expropiaciones que tenga el poder, ¿no? el vinculante, que tenga un sistema pues, de tasación correspondiente, ¿no? Y estos son, pero de nuevo, estos son temas que ya se avanzaron en otros lados, no es nada del otro mundo. Y si sigue siendo un problema tan estructural, ¿cuántas veces hemos escuchado que la obra se paralizó porque no se entregaron los terrenos? Este año nomás, ¿cuántas veces? Todas las veces. ¿Ya? Y seguimos sin tener una solución estructural para eso. Ahí, ¿qué servidumbre hay? ¿Qué interferencia hay? ¿Qué limitación a la industria, al comercio puedo tener en ese sector? ¿Qué cosa no? Ya a estas alturas no me gusta usar mucho el ejemplo de Chile, pero Chile tiene un muy buen sistema de catastro. Y basado en tecnología además, es una de las cosas que con un poco de tecnología, de nuevo, no es ciencia nuclear, con un poco de tecnología se puede hacerlo mucho mejor. La principal limitación acá es voluntad política, ni siquiera es que sea demasiado caro para el potencial que tiene. Pero no puedes avanzar mucho en infraestructura si no sabes en qué terreno estás. Eso debería ser bastante obvio. No sabes qué cosa hay ahí, no sabes por dónde pasa qué. ¿Cuál es el plan a largo plazo? Ahí por ahí va a haber una carretera, va a haber un hospital, ahí va a pasar el tubo de gas, está pasando el tubo de gas. Si no sé eso, ¿cómo voy a avanzar? Parte de eso es lo que entiendo se quiere resolver con el Plan Nacional de Infraestructura, pero coincido con la aplicación de que, si bien es un buen esfuerzo, que hay que saludar, por ahora es papel. Por ahora es papel impreso en un escritorio. Creo que es una buena idea, éramos el único país de la Alianza del Pacífico que no tenía un plan de infraestructura. El reto ahora es cómo lo hacemos vinculante. ¿No? Cómo hacemos que no sea solamente papel, ¿no? Cómo hacemos que trascienda esta administración, ¿no? Porque, digamos, refundaciones de la República tenemos nosotros a cada rato, ¿no? Ustedes acordarán el plan de desarrollo de la ciudad de un alcalde anterior, una alcaldesa anterior, que luego el siguiente alcalde simplemente carpetó. Y ahora el actual alcalde lo está sacando por pedacitos. Entonces, claro, esta voluntad pues, de refundar cada vez que entra una nueva autoridad pública termina limitando un montón la posibilidad de hacer algo a largo plazo. Ok, ya voy acabando. Parte del problema obviamente también es capacidad de gestión. ¿Cómo se distribuye primero el presupuesto? ¿Quién tiene la plata? ¿Quién tiene la plata para invertir? Y la mayoría de la gente no sabe, pero casi el 60%. En promedio, estos han ejecutado más o menos el 65% de su presupuesto en los últimos años. 6-7 soles de cada 10. Y ahí está la mayor parte de la plata. Lo que se ha dejado de ejecutar es un montón. ¿No? Solamente el año pasado estamos hablando de casi 18.000 millones de soles.
Pero claro, si yo le digo pues a mi mamá qué cosas son 18.000 millones de soles, le da lo mismo que le diga 18 millones, o qué cosa, si lo transformamos en cosas más cercanas a la gente, estás hablando de casi 5.000 establecimientos de salud, casi 7.000 horas de mejoramiento, acceso a servicio de agua, casi 7.000 instituciones escolares, casi 5.000 y pico sistemas de riego, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que se deja, simplemente lo que se deja de gastar, pues plata estaba, ¿no? Y lo que veíamos hace un ratito es que brechas tampoco no es que no se han invertido, no es que no hay brechas, las brechas son enormes. Y estás, no estoy desperdiciando porque no te incendies, pero estás no utilizando toda la plata que te corresponde a ti como autoridad pública para cerrar estas brechas. Por falta de capacidad de ejecución, no se usa. ¿Cuántas horas están paradas? Vamos a hablar de horas paradas. Esos dos cuadros te dicen más o menos lo mismo en diferentes cortes, ¿no? Uno es el corte de obras paradas por nivel de gobierno, el otro es la misma data, pero ya no por nivel de gobierno, sino por tipo de contrato. Estás hablando de más o menos 2.000 horas paradas, que es la columna, ¿no? Con un monto de inversión total de más o menos 21.000 millones de soles. 21.000 millones de soles de casi 2.000 horas paradas, la mayoría como responsabilidad del gobierno local. Hoy aquí ya podemos hablar pues, del tema de las expropiaciones, el tema de los malos procesos de licitación, el problema de Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Al final sigue siendo un problema de gestión. Sigue siendo un problema de gestión. Y la plata está en obras extremadamente chicas, atomizadas. Les decía, 60% está en manos de gobiernos regionales y locales, 40 y pico % está en manos de gobiernos locales, es decir, provincias y municipalidades. De estas, que es donde está el 40%, el monto promedio de inversión es más o menos 600.000 soles. O sea, 40% del presupuesto para inversión está dividido en proyectitos de más o menos 600.000 soles cada uno, en promedio. Entonces, ¿qué cosa haces con qué brechas cierras con un proyecto de 600.000 soles? 2 veredas. Pero has dividido el presupuesto de tal manera, has puesto los incentivos dentro de tu mala descentralización de tal manera, claro, la atomización del presupuesto sigue siendo lo más lógico, sea porque es más fácil, sea porque no sé, sea de repente porque es más fácil robar así también. Entonces, has dividido el presupuesto en partes muy chiquitas y que tienen muy poco impacto en calidad de vida. Y aquí para ir terminando, esos APPs y OPORIS, simplemente el espacio que todavía tienes como sector público para trabajar en esto y que no lo has estado haciendo. Y en parte, claro, no lo has estado haciendo, sobre todo la parte de APPs, porque no has tenido un proinversión activo y funcional. Entonces, lo que he puesto acá es algo súper simple. Simplemente he dicho, oye, ¿cuáles eran los proyectos que teníamos en cartera de proinversión en enero de este año? No te digo hace 10 años, ¿no? En enero de este año, versus cuáles son los que teníamos en cartera en octubre de este año. ¿Cuál ha sido ese cambio en 9, 10 meses? Y claro, en esos 9, 10 meses lo que tenía por adjudicar, que eran, no sé, como 15, terminan sacando uno, ¿no? Que son las petales de Titicaca, que han tenido sus propios problemas después, ¿no? Y te quedan pendientes, ¿no? Esos otros 5 o 6, ¿no? Para adjudicar este año. Los otros los sacaste de cartera. Entonces, a octubre por nos habéis adjudicado uno, ¿no? Con el nivel de brecha que tienes, teniendo la plata. Entonces, de nuevo, esto sigue siendo, y con eso ya termino, eso sigue siendo un problema de gestión. Sigue siendo un problema de gestión, y si voy un paso más allá, sigue siendo un problema de decisión política. Porque los recursos están, la posibilidad está, el presupuesto de los privados está, el presupuesto público está. La solución la han hecho la solución para la gestión la ha hecho en el resto de países de la región y del mundo. Está. No hay que inventar la pólvora. Entonces, si estamos hablando básicamente de un problema de gestión, debería ser más o menos fácil resolver. Entonces, digamos, ya para concluir, entonces,
Si quieren, la buena noticia es que son asuntos que casi que se pueden arreglar conversando. La mala noticia es que tenemos que conversar. Con eso culmino, muchísimas gracias.